El silencio en la fábrica de muñecas. No sabría decir qué nos llevó exactamente hasta aquella fábrica abandonada. Quizá la curiosidad o simplemente el deseo de encontrar algo que ningún otro explorador urbano hubiera documentado. Habíamos oído rumores de la fábrica de muñecas La Cerda, cerrada a mediados de los años 80, cuando un misterioso incendio la devastó. La fábrica había estado en pleno auge, produciendo muñecas que se exportaban a todo el país, pero el accidente marcó el final de todo. Nadie volvió a poner un pie allí, o eso creíamos. La noche que decidimos explorarla era fría, y el viento helado atravesaba los huecos entre los edificios derruidos. Al entrar, el chirrido de la puerta oxidada hizo eco por los pasillos vacíos. El lugar estaba en un estado de abandono total, suelos resquebrajados, techos derrumbados en algunos lugares, y estanterías llenas de piezas de muñecas cubiertas por décadas de polvo. Lo extraño era que, a pesar del desastre, algunas muñecas seguían en pie, en perfecto estado, observándonos con sus ojos de vidrio. Caminamos con cuidado por los pasillos, alumbrando con nuestras linternas. Era perturbador ver los restos de lo que alguna vez fue una fábrica próspera, moldes de muñecas, cuerpos de plástico sin extremidades y cabezas alineadas en estantes. Había una sensación densa en el aire, como si algo en ese lugar no quisiera que estuviéramos ahí. De repente, escuchamos un golpe seco proveniente del fondo de la fábrica. Nos quedamos inmóviles, intercambiando miradas nerviosas. El sonido se repitió, esta vez más fuerte. Sin poder evitarlo, nos dirigimos hacia el origen del ruido. Al llegar a lo que parecía ser el antiguo taller de ensamblaje, vi algo que nunca podré olvidar. En el centro de la habitación, iluminada por un débil rayo de luz que entraba por el techo derrumbado, había una muñeca. Pero no era cualquier muñeca. Era enorme, al menos de 1,80 m, casi del tamaño de una persona. Estaba sentada en una silla de madera, con la cabeza ladeada, su rostro perfectamente esculpido y sus ojos cerrados. Su vestimenta parecía una mezcla de harapos y restos quemados, pero lo más inquietante era que sus manos estaban hechas de metal, como si hubieran intentado reparar partes dañadas con lo que fuera que tuvieran a mano. De repente, un ruido sordo resonó en la habitación. Mi linterna parpadeó, y antes de que pudiera reaccionar, la muñeca abrió los ojos. 2 esferas vacías, completamente negras, nos miraron. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, incapaz de moverme, como si esas cuencas vacías estuvieran drenando mi voluntad. Mi amigo, en pánico, retrocedió y tropezó con una caja, causando que su linterna cayera y rodara por el suelo. Fue entonces cuando la muñeca se levantó de la silla, moviéndose con un crujido antinatural, como si sus articulaciones de metal oxidado estuvieran rompiéndose. No caminaba como un humano. Sus movimientos eran rígidos, mecánicos, pero rápidos. El silencio en la fábrica se rompió por el estruendo de sus pasos. «¡Corre!», grité, y ambos salimos disparados hacia la salida, el sonido de sus pies metálicos golpeando el suelo detrás de nosotros. La muñeca nos perseguía, y cada paso que daba parecía más desesperado, como si algo dentro de ella quisiera escapar de su propio cuerpo. Logramos salir de la fábrica, jadeando y temblando, pero no nos detuvimos hasta que estuvimos a varias calles de distancia. Al mirar hacia atrás, la fábrica se veía tan silenciosa como siempre, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, lo que más me atormenta no es lo que vimos, sino lo que sentí. Era como si esa cosa, esa muñeca, estuviera atrapada en una prisión eterna, condenada a cazar a quienes se atrevieran a entrar en su reino. Desde ese día, evito cualquier fábrica abandonada. No sé qué fue lo que despertamos esa noche, pero tengo la certeza de que aún está allí, esperando a su próxima víctima. Las sombras del hospital abandonado. Nunca he sido de los que creen en fantasmas, pero lo que vi aquella noche me ha hecho dudar de todo. Fue en una de esas exploraciones urbanas a las que me había aficionado últimamente. A mis amigos y a mí nos encantaba explorar lugares abandonados, edificios olvidados que con los años habían sido invadidos por la naturaleza y el polvo. Esa noche, decidimos colarnos en un viejo hospital psiquiátrico que llevaba décadas en ruinas, situado a las afueras de la ciudad.
El lugar era enorme, una construcción gris y agrietada, con ventanas rotas y puertas que habían sido selladas, pero no era difícil encontrar un camino para entrar. Ya lo habíamos intentado varias veces antes, pero siempre nos retirábamos por el mal estado del edificio o la sensación opresiva que nos invadía. Entramos por una ventana rota en la parte trasera, las linternas eran nuestra única guía mientras avanzábamos por los pasillos polvorientos. Los grafitis y los escombros nos daban la bienvenida. El ambiente olía a humedad, a moho, pero también había un aroma que no sabíamos identificar. Nos detuvimos al escuchar un ruido, un crujido sordo que parecía venir del fondo del pasillo. No estaba seguro si era el viento o algo más, pero decidimos seguir explorando. El lugar parecía interminable. Salas de tratamiento, viejas camas de hospital oxidadas y cuartos con puertas cerradas con candado. Mi piel comenzó a erizarse cuando pasamos por lo que debía ser la sala de electroshock. Sentí una especie de presión en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Mis amigos también lo notaron, pero decidimos seguir, porque ninguno quería admitir que tenía miedo. Al girar en otro pasillo, lo vimos. Una figura. Primero pensé que era una sombra, pero esta no era normal. Estaba de pie al final del corredor, inmóvil. Parecía una persona, pero no se movía, no hacía ningún ruido. Sentí como el pánico me invadía. Traté de alumbrarla con mi linterna, pero la luz no la alcanzaba, como si simplemente no pudiera iluminarla. Uno de mis amigos, más valiente, gritó para ver si era alguien que también estaba explorando, pero la figura no respondió. De repente, comenzó a moverse hacia nosotros, pero no caminaba. Era como si flotara o se deslizara por el suelo, en silencio total. No lo pensé dos veces, y sin mirar atrás, corrí. Escuchaba a mis amigos gritar, pero no me detuve hasta que salí del edificio. Cuando finalmente nos reunimos afuera, todos estábamos pálidos y temblorosos. Nadie quería hablar de lo que acabábamos de ver. Al día siguiente, uno de mis amigos mencionó que había investigado sobre el hospital. Al parecer, muchos pacientes murieron ahí debido a maltratos y negligencia. Algunos decían que los espíritus de los pacientes aún vagaban por los pasillos. Desde entonces, he dejado de hacer exploraciones urbanas. Hay algo en esos lugares abandonados, algo que no pertenece a este mundo. Y no quiero volver a descubrir qué es. La criatura de la tienda de juguetes. Siempre me han atraído los lugares abandonados. Hay algo fascinante en caminar entre las ruinas de lo que alguna vez fue vibrante y lleno de vida, pero nunca pensé que una tienda de juguetes podría darme tanto miedo. Había escuchado rumores sobre una tienda de juguetes en la parte vieja de la ciudad. Cerró hace más de 20 años después de un incendio que consumió gran parte del edificio, pero curiosamente, los juguetes sobrevivieron. Nadie se molestó en recuperarlos, y con el paso de los años, el lugar se convirtió en una ruina, una leyenda urbana. Algunos decían que se escuchaban risas de niños por las noches, pero claro, eso sonaba a las típicas historias que la gente inventa para asustar a los curiosos. Mi amigo Marcos y yo decidimos comprobarlo por nosotros mismos. Nos colamos por una de las ventanas rotas una noche, con linternas en mano y el corazón latiéndome en los oídos. Desde fuera, el lugar no parecía tan malo, pero por dentro era una historia completamente diferente. El techo había colapsado en algunas partes, y el olor a madera podrida y moho nos golpeó en cuanto entramos. Sin embargo, lo más inquietante eran los juguetes. A pesar del polvo y el deterioro, parecía que seguían perfectamente colocados en los estantes, como si nadie hubiera tocado nada en años. Caminamos entre los pasillos, con los ojos bien abiertos. Había muñecas de porcelana con rostros agrietados, carritos de metal oxidados y animales de peluche llenos de polvo. Mientras avanzábamos, noté algo raro, algunas de las muñecas parecían girarse levemente, siempre mirando en nuestra dirección. Pensé que era mi imaginación, hasta que Marcos, con la voz tensa, murmuró, ¿viste eso? Levanté mi linterna y alumbré en todas direcciones. Fue entonces cuando lo escuchamos. Un suave sonido, como si algo se arrastrara por el suelo.
No era el viento ni el crujir del edificio. Venía de una esquina oscura del pasillo. Mi estómago se retorció cuando vi algo moverse entre los estantes, algo pequeño, rápido y deforme. Debe ser una rata, dije, tratando de convencerme, pero en el fondo sabía que no era eso. Lo que vi no era un animal. Al avanzar, lo escuchamos de nuevo, pero esta vez el sonido era más claro, como el roce de algo pesado contra el suelo. Giramos en la esquina, y ahí lo vimos. Entre los estantes rotos y los juguetes esparcidos, se arrastraba una criatura. Era pequeña, pero no lo suficiente para ser un juguete o un animal común. Tenía el cuerpo retorcido, como si estuviera hecho de partes diferentes, con extremidades largas y delgadas, y una cabeza que no era más que un cráneo blanco y liso, sin ojos. Su piel parecía de cuero, ajada y grisácea, como un muñeco antiguo que hubiera sido olvidado por siglos. Marcos comenzó a retroceder lentamente, pero antes de que pudiéramos reaccionar, la criatura levantó la cabeza, emitiendo un chillido agudo que nos paralizó. Entonces se movió, rápido, casi corriendo hacia nosotros. No sé cómo logré moverme, pero grité y corrí hacia la salida, escuchando los pasos de Marcos tras de mí. La criatura no nos seguía de forma normal, era como si sus miembros se estiraran de manera antinatural, golpeando los estantes a su paso. Al salir por la ventana rota, lo último que vi fue su rostro vacío, mirándonos desde el interior de la tienda, justo antes de que la linterna de Marcos cayera al suelo y se apagara. Desde esa noche, no hemos vuelto a acercarnos a la tienda de juguetes. De vez en cuando, paso por allí en el coche, y siempre tengo la sensación de que algo, dentro de esas paredes, nos está observando. Pero sé una cosa, lo que vimos esa noche no era parte de ninguna leyenda urbana. Era real, y sigue allí, esperando.